Bienvenidos una vez más al canal, señores. Hoy toca el vlog mensual de mi día a día, mi día en mi casa, haciendo las labores como una cubana normal que soy. Entonces, vamos a ponernos un poquito en contexto. He estado bastante enferma. Si me sigues por Instagram lo sabes, estuve enfermita casi una semana entera. Y si no me sigues por Instagram, ahí abajo te dejo mi usuario en Instagram para que vayas a seguirme por allá y por allá sí te vas a enterar de todo este tipo de cosas. Bueno, estuve enferma, estuve parando de hacer contenido porque es que no podía levantarme de la cama, tenía muchísima tos, me dio fiebre, de todo me dio. Entonces, como consecuencia de eso, ahora tengo una lumbalgia bastante importante acá en el lado izquierdo. Me duele bastante en algunas posiciones sentadas, no he estado durmiendo bien todos estos días. Hay cosas aquí en la casa que no puedo hacer o que me cuesta trabajo hacer. Por esto mismo, porque tengo limitados movimientos, estoy haciendo unos ejercicios de estiramiento, ya me verán después hacerlos también, para que me ayude con eso. Me sientan bastante mejor, me siento bastante mejor cuando los hago. Entonces, anoche me acosté un poquito tarde y hoy me cogí un poquito tarde para levantarme, cosa que es fatal porque no tengo café, señores, no tengo café. Me quedé sin café y mañana tengo que ir a casa de mi mamá porque es su cumpleaños. O sea, hoy es lunes, mañana martes es el cumpleaños de mi mamá y ustedes están viendo esto un miércoles. Ella me va a dar café de la cosecha que ellos tienen y por eso hoy no voy a comprar café. Vamos a ver cómo yo logro sobrevivir el día de hoy entero sin tomar café. Yo sé que yo puedo, pero es difícil. Aquí estoy con mi desayuno, ya va a la mitad del desayuno y a mí se me había olvidado grabar la introducción ya de este video. En lo que estaba desayunando, las galletas no tienen nada, no tengo nada de echarle a las galletas. Están un poco secas hoy, la verdad. Y pues nada, tengo que organizar la casa. Más que todo, no sé si pueda limpiar, pero me lo voy a coger con calma porque no puedo, tengo limitado el rango de movimiento en la cintura y eso. No puedo, también estoy fatal de la dermatitis, espero que no puedan, yo se lo voy a intentar mostrar, pero espero que de verdad que no puedan verlo. Incluso tengo una lesión ahí, me rasqué un poquito de más y me saqué sangre. Todo esto de la dermatitis también es consecuencia de haber estado enferma, de haber estado estresada porque el contenido se paró, de no poder ni siquiera levantarme de la cama, de ahora esto de la columna. Entonces nada, señores, acompáñenme en este día. Ahora primero que todo voy a terminar de desayunar. Acompáñenme en este día donde vamos a estar haciendo algunas cositas por aquí por la casa. Después del desayuno, por supuesto, lo primero es tender la cama donde dormimos. Y después paso para el segundo cuarto o el cuarto de los regueros, como le digo yo, porque aquí se acumula todo el desorden de la ropa limpia, de la ropa sucia y todo termina encima de esa cama. Este artefacto para los apagones ya ustedes lo conocen. Y ya que organicé y recogí los cuartos, pues ahora toca echar la ropa sucia que tengo en la mochila para llevarla a lavar a casa de mi mamá. De ahí pasé para el baño, que estoy quitando la toalla para ponerla afuera para que coja un poquito de sol y arreglar un poquito esta repisa que tiene ya tremendo reguero. Es verdad que la felicidad del pobre dura poco, les voy a mostrar. Bueno, realmente son dos cosas terribles que me han pasado. Primero, se me rompió este cuchillo. Aquí los cuchillos, la mayoría, o bueno, por lo menos los míos, voy a hablar de mí. Esto es un cuchillo criollo que nosotros compramos en la Condonga. Por supuesto, no son de la mejor calidad y el cabo era plástico, caballero, se me cayó y se me rompió de que aquí se supone que iba el plástico así y, bueno, soltó hasta el pincito que le aprieta el cabo contra la parte metálica. Es una tontería, tengo dos cuchillos más, ustedes ven, pero es que este es mi cuchillo favorito, la gente normalmente, o bueno, yo quiero pensar que la gente normalmente, tenemos un cuchillo favorito que usamos para todo y se nos rompió. Vamos a ver si podemos recuperarlo, a ver si mi papá le hace algún invento ahí, no sé si terminará siendo más cortico o a ver si se le puede hacer algo para recuperarlo. Y la otra fatalidad, ustedes saben que aquí hubo bastante problema con el agua, pues ya ese problema está bastante resuelto, está viniendo el agua con muchísima regularidad, cosa que por fin, era momento ya. Señores, tengo el lavamanos tupido, lavamanos no, bueno sí, lavamanos y fregadero bajan por la misma tubería y pues eso en algún punto está tupido, ya lo desarmamos, tratamos de estupirlo, no se estupe. Creo que vamos a tener que picar la tubería y tratarlo de estupir de otra manera porque desde la manera que tenemos no podemos acceder a donde queremos que está la tubición, que es más abajo, porque están tupidos, como los dos trabantes están tupidos, el lavamanos y el fregadero.
Entonces, parece que la tupición es más abajo, pero la taza que está un poquito más adelante no está tupida, ni la de bañadera tampoco, entonces como que es entre donde conecta la taza y donde conectan la mano y el fregadero. Esa parte ahí es la que tiene el problema, así que muy probablemente tengamos que romper. Estamos viendo si podemos encontrar una cinta para destupir, porque con lo que tratamos de destupir no pudimos. Entonces, cosas que pasan cuando uno se piensa que está recuperándose de una manera, que qué sé yo, bueno, vienen otras complicaciones. Y bueno, entonces seguimos con el día, porque como yo siempre les digo, ustedes saben que mi blog siempre es positivo, aquí pocas cosas nos pueden derrumbar, entonces les muestro que estoy haciendo frijoles negros, sí, ya será para la comida porque ya es hora de almuerzo ahora, de hecho voy a calentar un almuerzo y voy a almorzar, los frijoles serán para la comida, por supuesto ya los voy a mostrar a ustedes cómo yo hago los frijoles, no soy, no me tomen al pie de la letra mis instrucciones, yo debo confesar que a mí, yo cocino muy bien, me quedan muchas cosas muy ricas, pero los frijoles son de esas cosas que no me quedan buenas, de hecho me quedan malas, ni siquiera ay, están bien los frijoles, no, están mal los frijoles, me quedan muy mal los frijoles, no sé por qué razón, pero yo sigo intentándolo, no me he rendido a lo largo de estos años que llevo cocinando frijoles, no me he rendido. Algún momento me quedarán ricos, a veces me quedan mejor, a veces me quedan peor, pero bueno, ricos como los de mi mamá, no me quedan. Así que cuando los vaya a sazonar y todo ese proceso también se los voy a enseñar. Y ahora voy a calentarme el almuerzo, tengo tremenda hambre, que todo el proceso de organización de esta casa, de ponerlo todo en orden, ustedes han visto, también barrí, eso no se los mostré, pero barrí. El problema es que estoy haciendo las cosas y si me pongo a poner el teléfono para que ustedes vean, como que me demoro un poquito más, entonces para andar más rápido a veces hago las cosas y después les digo lo que hice. Y después que almuerce voy a limpiar. No va a ser una gran limpieza porque les digo, estoy con mi columna y el hecho de estar así con la escoba o con la bayeta me duele bastante. Entonces, va a ser una limpieza ligera. Vamos a ver, se las voy a mostrar, Por cierto, señores, miren, ya está nublado, en cualquier momento empieza a llover. Es increíble, es temprano, es apenas al mediodía y ya está nublado. Y bueno, ahí se puede ver clarito que para ahí está lloviendo. Para allá está un poquito el sol y así. Lo bueno es que en este tiempo llueve, campa y después vuelve a salir el sol. De salir el sol, miren quién está aquí, que ella hoy no se ha levantado de ahí en todo el día. Está súper vaga esta perrita. Miren ahí, miren cómo cierra los ojos y todo. Qué graciosa. Ahora, cuando dan las 4 de la tarde, le entras una energía. Penélope, mi amor, saluda a la gente va a pensar que tú estás enferma. ¿Qué socorrona tú eres? ¿Por qué tú no le haces caso a mami? Amor, bello, hermoso, preciosa mía. Bueno, aquí tengo el almuercito, ya ven, habichuelas. Nosotros le decimos habichuelas, esto ya sé aquí en República Dominicana, los habichuelas son los frijoles para nosotros. Una salchicha y media porque una es poquita y dos son demasiadas y arrocito blanco. También un poquito de refresco tengo aquí porque como el almuerzo está flojo, bueno, me hice un poquito de refresco. Y ahora almorzar. Bueno, ahí pueden ver que está lloviendo bastante. De pronto empezó a llover. Y lo más bonito es que está como... Les voy a mostrar, espérense. Está como súper clarito. Se puede ver prácticamente que el cielo para allá está bastante claro. Y aquí está lloviendo muchísimo. Este tiempo es medio loco. Aquí las plantitas me cogieron bastante agüita. Hace falta que empiecen a drenar ya porque estos tipos de plantas si se encharcan mucho se me mueren. Ahora tengo que sacarlas de aquí y no puedo dejar que cojan más agua en estos días. Ahora me voy a poner a limpiar el baño y cuando termine de llover pues limpiaré los balcones y todas estas cosas porque siempre se salpica un poco. Y para allá va Penélope, miren. No sé si ven ahí, pero para allá va ella con su trapito que casi se me moja para la sala porque es donde le gusta estar a ella cuando está lloviendo. Y en fin, manos a la obra, me puse ahí a limpiar el baño. Muy por arribita, ustedes se piensan que de ir a limpieza, pero no, fue bastante por arribita, porque bueno, me sigue doliendo bastante la espalda. Y ahí me puse a secar todos los cuartos y el pasillo. Y como había escampado y hasta salido el sol, pues a mí me dio el loco y me dio por tirar agua en la sala y el comedor.
es que a las cubanas nos encanta tirar agua para limpiar y yo la verdad es que no sé limpiar de otra manera. Y ahí por supuesto me ayudó un poquito del ventilador para que se secara el piso más rápido. Otra costumbre también que tenemos las cubanas. Creo que la gracia de tirar agua para limpiar fue mala idea. Ahora me duele muchísimo de estar alando el agua con la aranga me queda como un poquito cortico para mi tamaño. Yo no soy ni grande ni nada de eso, pero bueno, esa aranga es bastante pequeña. Y ahora me duele muchísimo la columna. Y ahora llegó el momento, creo que tengo un poquito de desorden de aquí atrás, pero llegó el momento de hacer el sazón de los frijolitos. Bueno, como ya es costumbre aquí, vamos a hacer porque tengo unas cebollitas hoy estaban peladas los sazones, porque ya él se puso en función de eso el otro día y tengo sazoncito que están pelados ya, es directamente hacerlo, machucarlo o picarlo y eso. Déjenme decirles, señores, que ha sido un día difícil sin poder tomar café, porque está anuladito, vuelve a llover y todas esas cosas y me dan ganas de tomar café. Pero bueno, estamos sobrellevándonos el día. Yaida del viró de la universidad, trajo pan, por cierto, se los voy a enseñar. Ya no, mi cuchillo roto, con ese ando picando porque ese es el que me gusta. Este pan, miren esto. ¿Cuánto costó ya el 90, no? Bueno, esto costó 90 pesos. No es de los peores que he visto, tampoco es de los mejores. Sí está súper blandito porque está acabado de hacer. Entonces está, y huele rico, huele a pan, pero 90 pesos, 90 pesos. Créanme que esto está fuerte, está fuerte. Y tenemos aquí ajicitos también que estaban congelados. Yo lo pico ahí normal, lo más grande posible para después poderlo sacar fácilmente. Ya aquí estoy terminando de preparar los sazones y me puse a machucar los frijoles y señores, no grabé cuando estaba haciendo el sofrito que es mi parte favorita, pero aquí están ya los frijolitos listos hirviendo. Bueno, ahora ya me bañé, me puse algo bien comodito. Todavía estoy en el baño porque voy a lavarme la cara con mi jaboncito que ya me queda poquito. Luego comprarme otro. Y voy a usar la pomadita esta. Es una pomada de Clobetasol para echarme en todos los alrededores así de la cabeza y eso, donde me está saliendo la dermatitis. Esto lo tengo que hacer un par de veces en el día, durante unos cuantos días. Hoy no me lavo la cabeza, pero me la voy a lavar mañana porque es como un tratamiento, vamos a decir, un poquito más intensivo cuando estoy en medio de una crisis como estoy ahora, que los tratamientos para mantener. Esta pomada aquí en Cuba está bastante cara. Estoy muy agradecida con mi amiga por haberme la mandado. Me la mandó una amiga desde España porque yo le dije que ella sabe, ella me conoce, sabe que yo he padecido mucho de esto, pero sabía que aquí está complicado y por eso ella me la mandó. Es la segunda que uso ya en el año. Ese jaboncito, ustedes lo ven así, es un jaboncito, es artesanal, es exfoliante, me ayuda muchísimo a controlar la grasa que produce mi cara, la grasa de más que produce mi cara. Yo los compro aquí mismo en Santa Clara y duran muchísimo, por eso me gustan tanto. En la parte donde más me sale esta dermatitis es, no todo el mundo es igual, ¿no? Pero a mí donde más me sale es en esta parte así de la frente. Hay personas que incluso le llegan hasta las cejas, las pestañas. Ya en el medio de la cabeza no me sale, es solo en esta zona de aquí y por aquí así también. Tengo que contarme en las orejas de atrás me sale también, señor. Esto es una enfermedad que no se cura, es una enfermedad crónica, hay que aprender a vivir con ella, hay tratamientos, hay champús que te pueden ayudar, este tipo de pomadita, que no es la óptima. Para mí, yo necesito esta combinada con otra realmente, sería lo ideal, pero la otra está bastante desaparecida. No es que esté cara, es que ahora mismo hace como 3 meses que la estoy buscando y no la encuentro. No me gusta estar sin ella, pero imagínense ustedes, cuando no aparece, no aparece. En mi rutina de skincare, en vez de skincare, lo que tengo es pomada y medicamentos, pero bueno. Yo tengo esta enfermedad hace muchos años, desde que tenía 14 años, imagínense ustedes, he pasado más de la mitad de mi vida con esta enfermedad. Ya yo sé lidiar con ella, sé cuándo me voy a poner peor.
pero sí es una enfermedad que limita mucho a las personas que la padecemos porque, o por lo menos yo, a mí me daba un poquito de complejo que las personas piensen que es que yo no me lavo el pelo o que es que tengo caspa, y bueno, sí es como una caspa, pero no es por falta de higiene, no es por... eh, no es nada de eso, al final es una enfermedad y sí me pone un poquito insegura cuando estoy con algún brote o algo, salir a la calle, entonces te baja un poco la autoestima, sobre todo porque, por ejemplo, a mí, que me sale detrás de las orejas así, hacerme un moño y que se me vea la parte de atrás de las orejas me hace sentir un poco insegura, y a las personas que le salen en las cejas, en las pestañas también eso hace sentir muy seguro a uno porque uno está pendiente pues, de eso. Entonces, esto es algo, vamos a decir, un poquito más personal que estoy compartiendo con ustedes hoy. Yo creo que lo había dicho alguna vez que yo tengo esta enfermedad, pero nunca habían sido ustedes como que habían escuchado de mi parte hablar sobre esto así más profundamente, o que me estén acompañando en mi proceso de tratamiento cuando estoy un poquito peor, como estoy ahora. Ya este video se está acabando. Ay, no me puse los aretes. Ya este video se está acabando porque ahora vine para aquí, para la cama. Tengo que hacer unos guiones de unos videos para el mes que viene. Quiero adelantar los guiones para tenerlo, para estar bien familiarizada con el tema a la hora de que vaya a hacer el video. Esos videos los voy a hacer el mes que viene, pero bueno, quiero estar adelantando contenido. Y ya tengo que también ponerme a editar este mismo video que después tengo que subirlo. Y bueno, nos despedimos cuando esté comiendo, les muestro lo que voy a comer hoy y pues ahí nos despedimos. A lo mejor ustedes creen que es mentira, pero en esta casa antes come Penélope que nosotros. Y aquí les muestro lo que comimos nosotros hoy y pues estamos viendo una serie que se llama Dos hombres y medio y esa es la que usamos para comer. Parece mentira, pero creo que va a ser en casi un año que llevo haciendo vlogs en este canal, que va a ser el primer vlog en el que no se me va a ir la corriente al final del día. Ya son más de las 8 de la noche y la corriente no se ha ido en todo el día. Eso no significa que no se me pueda ir dentro de un rato, se puede ir y pasar medio la madrugada sin corriente, pero bueno, aquí esperamos cualquier cosa, nada nos asombra, pero bueno, realmente hoy no se ha ido la corriente, por lo menos aquí en mi casa. Entonces, vaya, es que me quedo muy asombrada porque al final siempre se va la corriente en algún momento del día. Yo hice todo apuradísima, terminé de cocinar temprano, terminé de limpiar temprano, me bañé temprano para que cuando se fuera la corriente no me cogiera desprevenida y pues al final hoy no se ha ido. Entonces, si llegaron hasta aquí, muy agradecida con ustedes y un saludo muy especial para los miembros de este canal por apoyarme siempre, por acompañarme siempre y recuerden que nos vemos por el grupo de Telegram. Recuerden, señores, si este video les gustó, por favor déjame un like, un comentario con cualquier duda o sugerencia. Y si no estás suscrito a este canal, ¿qué te esperas para suscribirte a este canal? Suscríbete, dale la campanita para que no te pierdas ningún video. Y bueno, sin nada más para decirles a ustedes, les recuerdo por acá arriba tienen una lista de reproducción, por aquí abajo tienen un video recomendado. Nos vemos el domingo con un video nuevo.